Un saludo especial desde Colombia. Les habla Mario Javier Rincón Triana. Yo soy el coordinador nacional del programa de evaluación y certificación de competencias laborales. Y para nosotros es un verdadero privilegio aceptar esta invitación que nos cursa SINCAN con el fin de compartir con ustedes la experiencia colombiana en el marco de lo que es la evaluación y la certificación de competencias laborales como reconocimiento de aprendizajes previos y enfocado muy especialmente a lo que es la transitabilidad laboral y educativa alrededor de este reconocimiento. Digamos que lo primero que nosotros vamos a enfatizar en el día de hoy va a ser en la evaluación y la certificación de competencias laborales como tal. Y esto sencillamente entendido como un reconocimiento social que se hace a una persona que demuestra sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos en una determinada función productiva y que tiene un propósito muy especial y es propiciar el mejoramiento de todo lo que es el nivel de productividad y competitividad de las empresas, así como mejorar la calidad de vida de las personas a través de dos cosas fundamentales que son, lo primero, la movilidad educativa y lo segundo, la movilidad laboral como tal y con un ingrediente adicional que estaremos planteando en el día de hoy y es precisamente que también contribuya a la identificación y al cierre de brechas de competencia laboral como tal. Bueno, cuando nosotros vemos el proceso como tal de la evaluación y la certificación de competencias laborales, tenemos que invitarlos a conocer también y cuáles son los factores fundamentales que se desarrollan en el marco de este riguroso proceso. Lo primero es la recolección y la valoración de unas evidencias que garanticen la objetividad y la transparencia del proceso. Y para esto hay un experto evaluador que es el encargado y el responsable de concertar con sus candidatos la recolección de esas evidencias de desempeño a través de un proceso de observación que permita verificar la calidad y aquellos aspectos claves a tener en cuenta dentro del desarrollo y en el desempeño específicamente de esa función de parte de la persona. Y lo segundo, igualmente recoger esas evidencias de los conocimientos asociados a ese saber hacer. Es decir, a través de un cuestionario elaborado por expertos técnicos con el acompañamiento metodológico para propiciar que efectivamente sea en un lenguaje asequible a cualquier tipo de población y que se convierta en la recolección de esa segunda evidencia como tal. Y sumado a la evidencia que puede generarse en la calidad y en las características del producto que se genera con base en esa función productiva como tal. Ya una vez recogidas esas evidencias, es una labor donde el experto evaluador de competencias laborales emitirá un juicio donde definirá si la persona es competente o la persona aún no es competente para que propicie y continúe su proceso de mejoramiento como tal. Pero todo este proceso, así definido en el marco de nuestro proyecto en Colombia, contempla la realización de una auditoría de competencias laborales que pretende verificar que se cumplan con toda la parte metodológica establecida para el desarrollo del proceso y con los criterios de transparencia en su ejecución. Para finalmente, todas las personas que hayan demostrado su competencia puedan obtener ese reconocimiento social en el marco del proyecto. Bueno, y en Colombia tenemos un tema que ha sido realmente muy interesante como logro y es un trabajo realizado con el Ministerio de Trabajo de Colombia, donde logramos que en la ley que estableció el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno se contemplara el reconocimiento de aprendizajes previos como la tercera vía de cualificación. Y esto es muy importante como logro porque se llegó a que el reconocimiento de aprendizajes previos esté exactamente al mismo nivel de lo que es la educación formal como esa primera vía de cualificación, donde contempla desde el preescolar hasta la educación primaria, la educación secundaria incluida la media, la educación media como tal y la educación postsecundaria o educación universitaria en este campo. Bueno, y esta primera vía
sumada a la segunda vía de cualificación, que es la formación para el trabajo, o formación técnica o formación vocacional, como la conocemos en nuestros países, se convierte en ese segundo mecanismo para el desarrollo de cualificaciones. Y cuando llegamos al reconocimiento de aprendizajes previos, empezamos a ver que estamos absolutamente en las mismas condiciones de de los demás, digamos, niveles de cualificación o canales de cualificación como tal. Para esto, lo más importante es que el reconocimiento de aprendizajes previos se convierte no solo en la valoración de las competencias laborales como tal, sino que posibilita reconocerlas oficialmente y socialmente independientemente de la forma en cómo hayan sido adquiridas por las personas y contribuyendo de alguna manera como uno de los factores importantes al mejorar y facilitar el acceso al mercado de trabajo. Bueno, y en el marco de este reconocimiento de aprendizajes previos, en el marco de la certificación de competencias laborales, hemos querido nosotros tener unas victorias tempranas en Colombia que ya están en proceso de implementación con resultados muy interesantes. Y es lo que hemos denominado nosotros la transformación de la evaluación y la certificación de competencias laborales, especialmente enmarcada en los beneficios que se tienen adicionales para las personas que en un momento dado obtienen la certificación. El primero es que el proceso de evaluación de la competencia posibilite la identificación objetiva de la brecha de competencia de una persona y que alrededor de eso posibilite la elaboración de unos recursos didácticos a la medida de esa brecha para ponerla a disposición de la persona que está en el proceso como tal y finalmente, una vez actualizados sus conocimientos o desarrollado procesos de reentrenamiento, pueda llegar a mejorar la cualificación y nosotros entrar a aplicar una metodología que posibilite medir que efectivamente se haya cerrado la brecha de la competencia como tal. Este es uno de los procesos más interesantes porque va a llegar a que el ciclo se desarrolla de una manera completa, no solamente identificando la brecha, sino llegando a adelantar las acciones requeridas para el mejoramiento de la cualificación a la medida de las necesidades de las personas que participan en el proceso y a verificar su cierre. Un segundo componente importantísimo para nosotros, como ese beneficio adicional para las personas que logran el certificado, es que este posibilite su homologación en programas de formación técnica y tecnológica. Es decir, si hay un grupo de personas que tienen dos o más competencias certificadas y estas forman parte de programas de formación técnica o tecnológica, tienen lo primero, la posibilidad de tener prelación para ingresar a esos programas de formación, convirtiéndose en la autopista de ingreso para entrar digamos, a acceder a esta formación como tal. Y lo segundo, lo más importante, es que hay una homologación automática de ellas para que únicamente vaya a desarrollar las competencias que le faltan y obtener la certificación de formación como tal. Acá se convierte en una de las estrategias más interesantes para optimizar recursos hacia las instituciones que orientan los programas, de optimizar tiempos y recursos para la persona que está participando en el proceso y de propiciar fundamentalmente algo que para nosotros ha sido fundamental y es el propiciar la formación a lo largo de la vida. Bueno, y un tercer componente dirigido a los jóvenes. Uno de los procesos o de los procesos que más énfasis hemos hecho es cómo llegar a esta población que en este momento y durante mucho tiempo se ha convertido como en la población que contribuye o donde se presentan los mayores índices de desempleo en nuestros países, los jóvenes. Cómo llegar a ellos con un instrumento y con una estrategia muy focalizada de evaluación y certificación. Tenemos varias alternativas acá. La primera es propiciar, primero, que una persona joven que haya desarrollado de una manera autónoma sus competencias y no haya tenido experiencia todavía, pueda participar en el proceso de evaluación y certificación sin ninguna limitación, porque este proyecto en nuestro país tenía la limitación de exigir mínimo 6 meses de experiencia para participar.
Primer tema es flexibilizar totalmente los requisitos de ingreso para ello. Lo segundo, posibilitar que este tipo de competencias puedan llegar a certificarse en varias instancias. Una de ellas es cuando la persona se encuentre cursando programas de formación técnica o tecnológica o universitaria y tengamos unas competencias específicas muy visibles que en un momento dado contribuyan a enriquecer la hoja de vida de una persona y además sus procesos de movilidad educativa o movilidad laboral que posibilite la certificación de esas competencias que formen parte de programas de formación técnica y tecnológica de una manera absolutamente adicional a lo que son los procesos de formación que viene cursando y de una manera totalmente independiente. Pero un tema adicional que trabajamos en Colombia con un éxito bien interesante es la alianza o la línea que nosotros creamos en el proceso de certificación y que la denominamos por marcas. Su gran propósito es hacer alianzas con empresas de gran renombre nacional o internacional y que en un momento dado propicien una certificación conjunta, en el caso nuestro de parte del SENA y de parte de esta organización que puede ser nacional o internacional. Hicimos el primer proyecto con Microsoft, donde nos atrevimos a desarrollar y a construir un proyecto conjunto con ellos basado en las normas sectoriales de competencia laboral, que son los estándares utilizados para nuestra certificación, pero incorporándole esa tecnología específica que en este caso corresponde a Microsoft. Y finalmente, buscando que, digamos, con la ejecución del proceso en el marco de nuestra metodología, la persona que demuestra sus competencias recibe un certificado avalado por el SENA y por Microsoft. Esto ha sido de unos resultados interesantes, además del impacto que genera para la empleabilidad, porque estamos con dos marcas muy reconocidas, la una, el SENA, como la entidad más querida por los colombianos, y Microsoft como esta multinacional de gran renombre como tal. Con esto mostramos que efectivamente tenemos la posibilidad de focalizar acciones hacia los jóvenes y vamos a contribuir a disminuir o a contrarrestar el alto nivel de desempleo que se presenta para ellos. Y una última parte que nos parece muy importante compartir en este escenario también es cómo hemos venido adecuando e implementando todo lo que es la ejecución del proceso en forma virtual, que ha llevado a que el programa sea mucho más incluyente con todas aquellas personas que están ubicadas en lugares alejados geográficamente que por circunstancias diversas no habían podido participar en él. Entonces, desde este punto de vista, son unos avances significativos que nos han llevado a abrir unas convocatorias nacionales virtuales muy interesantes con unas acogidas inmensas en la población como hasta el momento. Bueno, y otro tema que en este momento nos lleva también a compartir con ustedes es el realizado y digamos, con el Centro Nacional de Consultoría, una empresa especializada en hacer evaluaciones de impacto dentro de su misión y donde en el año 2018 se realizó la evaluación de impacto para el programa de evaluación y certificación de competencias laborales, encontrando dentro de sus múltiples bondades, una de ellas fue el nivel de empleabilidad que tenía nuestro proyecto. Esto nos llevó a que permanentemente estamos haciendo una evaluación de digamos, de la empleabilidad que genera y en este caso lo que mostramos acá es precisamente las personas certificadas en el año 2019 al hacer un comparativo con quienes están a 30 de julio del año 2020 en empleo formales, encontramos que el 81% de las personas certificadas están vinculadas laboralmente de manera formal. Y además, este indicador podría llegar a crecer inmensamente en la medida en que pudiésemos hacer, como lo vamos a hacer en un futuro, encuestas para identificar igualmente todas las personas que han sido certificadas y prestan sus servicios digamos, en la economía informal.
Esto también nos permite llevar a compartir con ustedes que tenemos algunas funciones productivas en las cuales tenemos el 100% o porcentajes muy cercanos de empleabilidad. Dentro de esto tenemos acá elaborar manufacturas, piezas gráficas de acuerdo con la orden de producción, pero también tenemos en el campo textil, en productos químicos, en la industria azucarera, o sea, en algunos sectores en que hemos sido, la verdad, muy efectivos en el proyecto, muy pertinentes en la oferta y con resultados muy interesantes en empleabilidad. Y si vamos a analizar igualmente este mismo nivel de empleabilidad para las poblaciones vulnerables, tenemos también resultados interesantísimos que muestran cómo la certificación de competencias en la parte de afrocolombianos, mujeres cabeza de familia, emprendedores, adolescentes, desplazados, negritudes, ellos tenemos unos niveles de efectividad muy, muy buenos. Y si a esto agregamos nosotros todo lo que es el trabajo que estamos haciendo con la población migrante, que es una población muy importante para nuestros países por la incidencia que está teniendo, y en este caso Colombia, que se ha convertido en el segundo país con más migrantes en el mundo después de Turquía, empezamos a desarrollar un proceso de evaluación y certificación de tal manera que la convertimos en uno de los proyectos más importantes para el gobierno nacional en la atención de migrantes en los niveles de cualificación. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos primero flexibilizando los requisitos de ingreso para propiciar la participación de todos ellos en estos proyectos. Lo segundo, agilizando su ejecución para atender esas necesidades prioritarias que tenían para su vinculación al sector productivo. Lo siguiente, llegando con los expertos que requeríamos a los lugares donde ellos se encontraban en Colombia. Y lo siguiente es desarrollando acciones articuladas con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Agencia Pública de Empleo del SENA, en aras de llegar con una oferta muy articulada para ellos. Y finalmente, me parece muy interesante ver cómo esto del reconocimiento de los aprendizajes previos a través de la certificación de competencias también está en este momento rompiendo fronteras. Estamos en el marco de la Alianza del Pacífico desarrollando una acción muy interesante que es una decisión de los presidentes de los países que lo conforman, de Chile, México, Perú y Colombia, donde establecieron como una de las prioridades y de las decisiones de esta alianza la homologación de la certificación de competencias laborales como tal, y en este campo formamos parte de la red internacional de expertos en certificación de competencias laborales de la Alianza del Pacífico. Igualmente estamos trabajando en unos proyectos muy interesantes de transferencia de conocimiento con el Ministerio de Trabajo de Perú, con el sector de la construcción de Uruguay, iniciaremos próximamente con otros países como Guatemala, igualmente como República Dominicana. Y con esto, lo que queremos plantearles a ustedes es decirles, estas buenas prácticas que estamos desarrollando en este momento en nuestro país, queremos compartirlas con todos los países que estén interesados en implementarlas como tal. Y también estamos muy interesados en conocer esas buenas prácticas que tienen otros países y que pueden contribuir a ese mejoramiento permanente en que estamos comprometidos en nuestro país. Así de que muchísimas, muchísimas gracias y estaremos hablando en una próxima oportunidad. Hasta luego.